Luffy es el hombre que será el rey de los piratas, pero como todos no llegó solo, necesitó maestros, guías, mentores que lo moldearon en cuerpo y alma. Hoy te presento a los 4 más importantes, sin ellos Luffy jamás habría llegado tan lejos. Shanks fue el primero en enseñarle a Luffy que ser fuerte no significa golpear, sino saber cuándo no hacerlo. Que la verdadera fuerza está en el dominio de uno mismo, en la calma ante la provocación. En un mundo que glorifica la violencia, Shanks le demostró que un hombre de verdad no necesita probar nada para ser respetado. Le enseñó que la vida vale más que el orgullo. Cuando aquel bandido lo humilló en el bar, Shanks no respondió con furia, respondió con risa. Porque no todo merece una guerra, porque no todos los insultos valen tu energía. Y ese día, Luffy vio algo que nunca olvidaría. El más fuerte no es el que más golpea, sino el que sabe lo que vale y no lo olvida. También le enseñó que proteger lo que amas a veces implica perder algo de ti. Cuando el monstruo marino apareció y Shanks lo salvó, lo hizo sin dudar. Perdió un brazo y aún así sonrió. En ese acto, Luffy entendió lo que significa cuidar a los tuyos sin pensar en uno mismo. Aprendió que ser un hombre es estar dispuesto a sangrar por quienes amas, incluso si nadie más lo ve. Shanks le mostró que ser pirata no es sinónimo de destrucción, sino de libertad y propósito. Que tener una tripulación es tener una familia, que los sueños no son algo que se grita, sino que se vive. Le enseñó que vale más una promesa que 1000 discursos, que cuando dijo devuélveme este sombrero cuando seas un gran pirata, no le estaba dando una meta, le estaba entregando una dirección para su alma. Y sobre todo, Shanks le enseñó que la grandeza no está en el poder que cargas, sino en el legado que dejas. No entrenó a Luffy con técnicas, ni lo llevó por la fuerza. Lo inspiró, lo elevó, plantó en su corazón la idea de que un día él mismo podría ser alguien que inspire a otros, un símbolo de libertad, valor y esperanza. Por eso Luffy lo lleva tan presente, porque Shanks no solo cambió su vida, le enseñó a cómo vivirla. Garp no fue el abuelo que le enseñó con palabras, pero sí con golpes, retos y exigencia pura. Cada lección suya estuvo hecha de trabajo duro, la resistencia y el despertar de una voluntad inquebrantable. Garp lanzó a Luffy a situaciones extremas, lo ató a globos, lo dejó solo en la selva, lo enfrentó a golpes sin clemencia, todo con un propósito, forjar su temple. Luffy aprendió muy pronto que caer no es malo mientras tengas fuerza para levantarte. Que el dolor no es el enemigo, sino el maestro. Garp no dudaba en golpear a su nieto, incluso en público, pero no lo hacía con odio, lo hacía con amor. Esa frase que dejó marcado a todos, no hay defensa contra los puños del amor, le enseñó a Luffy que el amor y la disciplina pueden ir de la mano, que detrás de un golpe no siempre hay castigo, a veces hay una enseñanza. Como vicealmirante legendario, Garp luchó contra piratas temibles y se negó a ascender por desprecio a la injusticia. Garp no ahorró esfuerzos, entrenó a Luffy con rigor descomunal, con la exigencia de que se convirtiera en el marín más fuerte, aunque el nieto eligiera ser pirata. La lección fue clara, la grandeza exige sacrificio y la verdadera fuerza nace del compromiso contigo mismo. Cuando lo envían a detener a Luffy que rompía los esquemas de la marina, Garp se lo toma en serio. Lo golpea, lo reta, pero jamás intentó hundirlo. Mantiene esa línea, cumple con su deber, pero le permite a su nieto encontrar su propio camino sin traicionarlo. Garp nunca halagó a Luffy, no le dijo eres el mejor, lo empujó con dureza y lo respetó como rival. Le mostró que el mayor triunfo es la autosuperación, tu único rival eres tú mismo. Por eso la enseñanza de Garp es única. Con él, Luffy aprendió a resistir sin quebrarse, a aceptar los golpes que valen, a usar la fuerza para proteger, a entender que ser fuerte significa primero ser íntegro y luego ser valiente, porque Garp no moldeó a Luffy con palabras, lo hizo con exigencia. Jinbe apareció cuando Luffy ya no quería seguir, cuando el chico que siempre reía ya no encontraba motivos para sonreír. Había perdido a su hermano, su tripulación estaba separada, su cuerpo estaba roto, pero lo más peligroso era que su voluntad también lo estaba. En Marineford, Luffy lo dio todo y no fue suficiente. Por primera vez lo vimos gritar con el alma, pero no de furia, sino de desesperación. Fue ahí donde encontró a Jinbe. No para salvarlo con un golpe ni con una técnica, lo salvó con palabras, con presencia, con corazón. Le recordó que aún tenía a sus amigos, que no estaba solo, que no debía enfocarse en lo que perdió, sino en lo que le quedaba. En ese instante, Luffy entendió algo crucial. Ser fuerte no es caer, es saber levantarse, y esa lección le salvó la vida. Desde ese momento, Jinbe se convirtió en más que un aliado, fue la voz que lo sostuvo cuando su mundo se vino abajo.
y Luffy jamás lo olvidó, porque en un mundo de espadas, poderes y batallas, Jinbe le enseñó que a veces el poder más grande es recordar quién eres cuando ya no puedes más. Esa es su enseñanza, la resiliencia, la que todo rey necesita para volver a levantarse cuando el trono parece más lejano que nunca. Rayleigh no le enseñó a Luffy a pelear, le enseñó a entender, a controlar su poder, a dominar su espíritu, a convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Después de Marineford, Luffy no solo necesitaba hacerse más fuerte, necesitaba reconstruirse, y fue Rayleigh quien en silencio lo forjó desde las raíces. Le enseñó los 3 tipos de haki, pero no como si fueran técnicas, sino como una manifestación de voluntad. El de observación para sentir el alma enemigo, el de armadura para endurecer no solo el cuerpo, sino también las decisiones, y el del rey, ese que no se aprende, ese que solo se despierta en los que nacen para liderar. Rayleigh no lo mimó, no le dio atajos, lo dejó solo en una isla llena de bestias, porque sabía que el verdadero poder no se entrega, se gana, y así durante 2 años Luffy aprendió a escuchar su instinto, a medir su energía, a actuar sin dudar. Cuando volvió ya no era solo un chico con un sueño enorme, era un guerrero templado por el tiempo, el dolor y la voluntad. Más adelante, en Wano, otro anciano llamado Hyogoro le enseñó una técnica avanzada de haki, conocida como Ryo, una forma de canalizar el poder hacia el interior, pero eso fue solo una mención honorífica, porque ese nivel, esa evolución solo fue posible gracias a la base que Rayleigh construyó, porque Rayleigh no solo entrenó a Luffy, lo preparó para ser el rey, no con títulos ni discursos, sino con las herramientas que solo los grandes heredan a quienes creen capaces de cambiarlo todo. Y esa fue su mayor enseñanza. Casi nunca se menciona a los mentores de Luffy, y sin ellos jamás habría llegado tan lejos. Si este video te hizo recordarlos o valorarlos más, déjame tu like, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima.